Nosotros no debemos tener miedo ante ninguna situación, por difícil que parezca. Aunque veamos nosotros que hay un panorama oscuro, que hay un panorama que nos quiere agobiar, que nos quiere llenar de preocupación en cualquier sentido, pero podemos nosotros confiar plenamente de que el Señor siempre suplirá nuestra necesidad. Dios siempre cuidará de nosotros, siempre y en todo momento. No tengas miedo, no permitas que el temor, no permitas que esas sombras, no permitas que de pronto esa situación que quiere agobiarte o que nos quiere llenar de pánico, nos arrincone. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Yo aprendí algo cuando comenzó todo lo de la pandemia. Dios hablaba a mi vida y Dios me hablaba acerca de Isaías 61, cuando Dios dice en su palabra que, en Isaías 60, cuando Dios dice en su palabra que aunque vinieran sombras, aunque vinieran tinieblas sobre la tierra, sobre nosotros amanecerá su luz. Y ahí es donde nosotros debemos tener esa confianza plena. Dios cuidará de tu vida a pesar de cualquier recesión económica. Dios cuidará de tu hogar, Dios cuidará de tu trabajo, porque a veces la gente pensará que va a perder su empleo, que las cosas se van a poner muy difíciles, pero tienes que aprender a tener la confianza que a pesar de que en el mundo nosotros veamos crisis, a pesar de que nosotros en el mundo veamos tantas situaciones adversas, tú tienes la confianza plena de que Dios te sostendrá aún en medio de los días que para el mundo sean difíciles. Porque Dios promete cumplir sus promesas. Y Dios dice en su palabra que Él nos saciará de pan aún cuando en el mundo hayan situaciones de escasez y de dolor. Dios cuidará de nosotros, Dios cuidará de ti y te ayudará a que a pesar de que nosotros vayamos por un valle de sombras, por un valle de problemas, por un valle de tribulaciones, un valle de angustia, de situaciones difíciles, Dios promete cuidar de ti, Dios promete cuidar de tu familia, Dios promete cuidarte y promete saciarte y dar todo aquello que Él necesita, de lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Así que no temas, no temas. Dios hablaba a mi vida estos días y uno ve tantas noticias internacionales, ve uno tantas noticias en su país, en toda Latinoamérica, y uno dice sencillamente esto causa un temor, una preocupación de qué va a ser de nuestras vidas, de qué va a ser si los alimentos suben, si va a escasear el trabajo, pero no temas. Mi palabra y la palabra del Señor para ti hoy es: no tengas miedo, no tengas temor a lo que viene, no tengas temor a ninguna situación, porque Dios te va a bendecir aún en los momentos difíciles, porque tu vida no depende de un país. Tu vida no depende de la economía de un país. Tu vida, tu familia, tu hogar, tu esposa, tus hijos dependen de nuestro Dios todopoderoso, del Dios soberano que te dará todo aquello que tú necesitas. Así que confía en Él. Y en esta noche quiero compartirte una palabra muy hermosa que Dios me daba para tu vida. Una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra para que nosotros podamos comprender que a pesar de que en el mundo, a pesar de que las situaciones quieran traer a nosotros temor y angustia, tú puedes confiar plenamente que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el Salmo 23, en el verso 5. Salmo 23, en el verso 5. Es un maravilloso, un salmo que todos conocemos, un salmo precioso. Pero el Señor, el Espíritu Santo me llevaba a que pudiéramos estudiar solamente el verso 5. Un verso que había estado dando siempre en mi mente. De un tiempo para acá el Señor había estado hablando a mi vida a través de ese verso 5. Y Dios había inclinado mi corazón y mis ojos estaban puestos en ese verso 5. Y quiero transmitirte esa palabra esta noche. Y sé que va a ser de bendición para ti y para tu familia. Así que confiemos en el Señor. Pongamos nuestra confianza, pongamos nuestra esperanza en Él.
Pongamos hoy delante del Señor todas nuestras angustias. Pongamos delante del Señor nuestras tristezas. Pongamos delante del Señor todo aquello que hoy nos está impidiendo conocerle verdaderamente. Que todo aquello que te está impidiendo vivir una vida a plenitud en Cristo, hoy lo puedas dejar delante del Señor. Y que oro al Espíritu Santo, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de tu ser, trayendo fe y rompiendo todo argumento que el enemigo ha querido poner en tu vida para que tú no alcances esa plenitud que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 23, en el verso 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nuevamente leamos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Y como ya veníamos hablando, el Salmo 23 es un salmo donde nosotros podemos ver al Señor Jesucristo como nuestro buen pastor. El rey David ve ese buen pastor, ese pastor que cuida, ese pastor que suple, ese pastor que siempre está allí para sus ovejas. Y no es otra cosa que este salmo mesiánico que muestra a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, como aquel pastor. Muestra su amor y su entrega por cada uno de nosotros. Y miren, algo que es importante, y con esto quiero, comenzar, es que tú siempre tienes que tener puestos tus ojos en Jesús y en su amor por ti. El amor que Dios tiene por ti, el amor y ese cuidado que Dios tiene en el Salmo 23 y nos lo describe perfectamente el rey David y nos da esa descripción amorosa de aquel pastor que cuida, de aquel pastor que con amor y paciencia lleva a sus ovejas a aquello que quiere él, a esos pastos delicados, a esa bendición. No podemos nosotros perder de vista el amor de Dios. Y no puedes perder de vista el amor de Dios en los momentos difíciles. Aún en los momentos oscuros de tu vida, en los momentos donde de pronto estás viviendo dificultades, donde estás viviendo situaciones de encrucijada de fe. Porque muchas veces nosotros nos vemos en encrucijadas, en momentos decisivos en nuestra vida. Momentos donde una decisión de vida puede cambiar absolutamente todas las cosas. Si tú en el momento de prueba, en el momento de angustia, en el momento de temor, decides creer al temor, creer al miedo, vas a caer en un lodo cenagoso, en un pozo donde es difícil salir en tus propias fuerzas. Pero si tú decides poner tus ojos en el buen pastor, en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que tú estés viviendo en tu vida, a pesar de las angustias, a pesar de los momentos difíciles que tú estés viviendo, Dios te ayudará y te sacará de cada una de las situaciones que tú estés viviendo. Dios siempre te va a sacar. Algo hermoso que yo leía hace un tiempo y que podía verlo luego en una película acerca del libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Aquel hombre, a pesar de las dificultades, siempre encuentra la ayuda y la misericordia de Dios para que vuelva a colocarse en el camino correcto. Y ese es el propósito. Tal vez tú te has desviado. Tal vez tú te has equivocado, has cometido errores, has pecado delante del Señor. Y te has salido del camino. Pero si tú confías en el Señor y si tú pones tus ojos en Él, si tú tienes un arrepentimiento en tu corazón, el Señor te va a perdonar. Y Él traerá a tu vida ese camino correctamente. Vas a ser nuevamente insertado en el camino correcto, en el camino del propósito de Dios para tu vida. Ese buen pastor es ese hombre que se entregó por nosotros. Ese Dios amoroso que se entregó por ti en la cruz del Calvario para rescatarte de ese
pozo de desesperación, ese pozo de muerte, ese pozo de depresión, de angustia, ese pozo donde has estado de pronto durante muchos años, durante mucho tiempo, donde el dolor de tu corazón, la tristeza, donde tú sientes que no ves luz al final del túnel, pero tus ojos deben de estar siempre puestos en el Señor. Y eso es lo que el Salmo 23 nos dice a nosotros. Es un salmo hermoso, es una carta de amor para ti. Es una carta donde el rey David nos describe a ese Jesús como pastor, a ese hombre que se entregó por nosotros, a ese Dios que se hace hombre para que tú fueras rescatado o rescatada y tú pudieras adquirir la bendición de la salvación y de la eternidad en tu vida. Es importante que nosotros podamos confiar plenamente en Él, porque muchas veces nosotros perdemos de vista al Señor. Perdemos de vista a Dios en nuestras vidas y por eso viene a nosotros esas tinieblas, esa oscuridad, ese dolor. Viene a nosotros esa depresión, esa angustia, ese sentimiento donde creemos que no hay nada después, de que tal vez nosotros hemos escuchado tantas enseñanzas, tantas palabras de parte de Dios, pero no hacen nada, no hacen mella en nuestro corazón. Es porque tú estás colocando tus ojos en el lugar incorrecto. Tal vez estás colocando tus ojos en las circunstancias. Tal vez estás colocando tus ojos en lo que está pasando, en el problema actual. Y eso te lleva a que tus ojos, a que tus oídos se cierren por completo y no puedas ver la gracia y lo que Dios tiene para tu vida. Así que no pierdas de vista a tu buen pastor. Por eso el salmista reconoce y él dice ahí en el verso 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo que dice realmente es, Señor, tú eres mi pastor y no necesito otra cosa, porque tú me lo das todo. En ti tengo absolutamente todas las cosas, Señor. A veces creemos no solamente que este Salmo 23 es un salmo donde nosotros podemos ver cómo Dios provee a nuestras vidas. Y muchas veces las personas tienen un concepto equivocado del Salmo 23 porque creen que el Salmo 23 es un salmo donde Dios te da todo lo que tú pidas, todas las cosas que tú necesitas, Dios te la va a dar. Y aunque tiene razón en uno pensar eso y analizar y profundizar en la palabra. Pero lo que el salmista dice, Señor, contigo tú me eres todo suficiente. Y contigo no necesito otra cosa. Esa es la fe del salmista, del rey David. Es entender que cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu vida, cuando el Señor Jesús ocupa el primer lugar en tu corazón, nada necesitas, solamente su provisión y su amor son suficientes para ti. Pero aún más es conocer el amor y la gracia de Dios que vemos nosotros aquí en el verso 5. Podríamos estar hablando del Salmo 23 por días, por horas, por semanas, por completo. Pero quiero en este día poder transmitirte lo que el Señor me enseñaba en el verso 5. Y es entender algo. Miren, en Juan capítulo 10, en el verso 27, Juan capítulo 10, en el verso 27, dice el Señor ahí en su palabra, ahí en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el Señor se muestra así como ese buen pastor. El Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les da esa gran enseñanza en Juan capítulo 10 acerca del buen pastor y de las ovejas. Y les dice ahí en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es entender algo, y es que las ovejas son unos animales preciosos. Pero son animales que dependen de su pastor, necesitan de la guianza, necesitan de la dirección del pastor. Y son ovejas, son animalitos que
tienen una poca visibilidad, no tienen una gran visión y tienen que depender más de su oído, de lo que sucede, de la voz de su pastor, del sonido de la voz de su pastor. Y el Señor dice ahí en Juan capítulo 10 en el verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí hay tres cosas en este verso. Uno, que las ovejas oyen la voz. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestras vidas tienen dirección. Cuando tú estás fuera de la palabra de Dios, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, pierdes el rumbo. Mira, tal vez tú estás en un momento difícil en tu vida. Tal vez estás en un momento donde tú no te hallas. Porque hay momentos en nuestra vida donde las cosas se ponen tan difíciles, tan complicadas, que no encontramos salida. Y nos confundimos y de pronto vienen sentimientos de tristeza, de aflicción, de ansiedad, de dolor en nuestro corazón. Pero nunca pierdas de vista al Señor y a su voz. Aún en los momentos difíciles, cuando tú estés mal en tu vida, cuando tú estés de pronto triste, cuando algo en tu vida te haya golpeado, escucha la palabra de Dios. No importa. Tal vez en ese momento tu corazón está afligido, tal vez tu corazón está confundido, está en una encrucijada, está en un momento de incertidumbre, de dolor, pero escucha la palabra de Dios. Porque las ovejas que hacen parte del rebaño del Señor escuchan su voz, a pesar de lo que esté pasando. Porque esa palabra, a pesar de que tú en ese momento sientas que esa palabra no está haciendo nada en tu vida, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y Dios comenzará a obrar en tu corazón. Aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo comprendas, la palabra de Dios comenzará a obrar en tu vida. No dejes de escuchar la palabra de Dios. Escucha sermones ungidos por Dios. Hombres de Dios que realmente prediquen de una forma correcta el evangelio. Exponte a esa palabra, escúchala una y otra vez. Así estés llorando, así estés en un momento difícil en tu vida, pero escucha la palabra de Dios. Porque las ovejas del Señor, Juan capítulo 10 verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, dice aquí la palabra que Él te conoce. Dios te conoce. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a la situación que tú estés viviendo en la actualidad. Dios no es ajeno a tu aflicción. A veces sentimos que nuestros problemas, que las situaciones que estamos viviendo es una digamos como un ejemplo de que Dios o un significado de que Dios está lejos de nosotros y que Dios no se fija en ti. Pero quiero decirte en este momento que Dios te conoce. Dios sabe por lo que has estado pasando. Dios sabe el dolor, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus momentos difíciles donde aún tal vez muchas veces has cuestionado a Dios en tu vida, donde con lágrimas has cuestionado a Dios, donde con lágrimas o tal vez con dolor o muchas veces con sentimientos de ira, de rabia, de incomprensión en tu vida, tú le has dicho: Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto. Si yo te busco, si yo te amo, Señor, más me estoy hundiendo. Y no es así. No te estás hundiendo más. Tal vez las circunstancias a ti te están mostrando que la situación está difícil en tu vida. Pero Dios te conoce. Dios te conoce. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios sabe tu aflicción. Dios sabe tu dolor. Dios sabe todas las cosas que estás pasando. Y dice aquí en su palabra en Juan 10:27. Las ovejas que pertenecen al Señor lo oyen. Escuchan su voz. Escuchan atentamente su palabra. Y Él te conoce. Y las ovejas, dice ahí en el verso 27, lo siguen. Dice Él: las ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen. De nada te vale que tú escuches a Dios de lejos. De nada te vale que tú escuches al Señor como un oyente más, sino que tú puedas seguir al Señor en tu vida. Que tú puedas decirle: Señor, escucho tu voz, tu palabra ha llegado a mi corazón, pero yo te voy a seguir. Yo voy a seguir por esas sendas de justicia, por esos caminos que tú, Señor, has provisto para mí. Y a pesar de los momentos difíciles, a pesar del momento de angustia que estés viviendo, pero quiero decirte hoy que el Señor sabe quién eres y sabe por qué estás pasando, sabe la situación, las lágrimas, las puertas que se han cerrado, las situaciones difíciles, los sentimientos de desesperación que sientes. Él te conoce, Él sabe por lo que tú estás pasando en tu vida. La pregunta es: ¿tú estás escuchando al Señor? ¿Aún en tus momentos difíciles estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando la voz de esas personas que no conocen a Dios y les has pedido consejo? A ese amigo que no conoce de Jesús, que maldice, que blasfema, y a él le estás pidiendo consejo. ¿Será que le estás pidiendo consejo a una persona que no tiene el temor de Dios? Tal vez estás escuchando lo incorrecto. Pero yo quiero decirte hoy que si tú, a pesar de la situación que estés viviendo, escuchas la voz de tu Señor Jesucristo, el Señor te llevará a buen puerto. Te sacará de ese lodo de desesperación y ese lodo cenagoso. En Juan capítulo 10, en el verso 11, unos versos antes de donde estamos leyendo, en el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esa es la muestra de lo que nosotros vemos en el capítulo 23 de Salmos. El buen pastor da su vida por las ovejas, entrega todo por ellas. Y el Señor ha entregado toda su vida para bendecirte. El Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, sufrió los azotes, sufrió los clavos para bendecirte. Él entregó hasta la última gota de sangre para que tú no tuvieras condenación, para que tú pudieras disfrutar de los beneficios, como dice en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios no quiere que olvides esos beneficios que tú alcanzaste a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que tú estés viviendo en aflicción, que tú estés viviendo en enfermedad, que tú estés viviendo en desesperación, en condena, en aflicción, en tristeza, en amargura. El Señor quiere que tú vivas una vida en bendición, con su paz, con su gracia sobre tu vida. Ese es el propósito. Dios se entregó por ti para que tú obtuvieras vida y vida abundante en tu vida. Jesús es el buen pastor para ti. ¿Estás siendo pastoreado por Dios? ¿O te estás pastoreando a ti mismo? ¿Estás cuidándote a ti mismo? ¿Estás creyendo que tu vida la puedes manejar tú como quieres? Él es el buen pastor, pero yo tengo que tener la actitud de la oveja, la dependencia de la oveja. La oveja se pierde, la oveja se extravía, la oveja sale de su redil, y si no escucha la voz de su pastor, es presa de los lobos, es presa de las fieras, se cae, se confunde, se pierde. Hace poco veía una noticia de una oveja que estuvo, no sé, casi 6, 7 años perdida y tenía una cantidad de lana impresionante. Esa carita se le veía pequeñita y tuvieron que pelarla y era una cantidad impresionante de lana que había tenido durante ese tiempo. Estaba extraviada del rebaño.
Y la encontraron 6 años después llena de lana, pero era impresionante la cantidad de lana, de suciedad que tenía pegado, alimañas, tenía heridas, tenía tantas cosas. Y cuando yo veía esta noticia, yo decía, Señor, ¿cuántas veces somos así? Pero tarde o temprano nos encuentras. Tarde o temprano tu amor y tu misericordia nos alcanzas. Tal vez estamos llenos de lana que nos pesa, de heridas. Pero tú nos encuentras, Señor, tú nos encuentras. Tú nos sales al camino. Tú dejas las 99 y pase lo que pase. Señor, tú lo entregas todo por nosotros. Tal vez tú eres esa oveja. Tal vez has sido una oveja que ha estado en el redil y se ha apartado, o tal vez no has conocido en tu vida al buen pastor, al Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores. Pero que en esta noche tú puedas conocerle y puedas decirle, Señor, yo me he pastoreado y la verdad estoy fuera del redil. He sido golpeado, he sido mordido por animales, por fieras, he estado golpeado, estoy lleno de lana, Señor, estoy lleno de pecado, de culpa, Señor, de depresión, de angustias. Esa pesada carga, Señor, que tengo sobre mí, me ha aplastado, me aplasta. La angustia, la enfermedad, la incertidumbre, la depresión, la angustia, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que tú me rescates, para que me vuelvas al redil, Señor, y me restaures. Las ovejas lo único que tienen que hacer es escuchar al Señor, a su pastor, y seguirle. Las ovejas no tienen que ir a batallar por comida. Si las ovejas escuchan la voz de su pastor, el pastor las va a llevar a esos terrenos donde hay pasto abundante, saludable para ellas. Si las ovejas oyen la voz de su pastor, el pastor las va a llevar a aguas saludables para que beban, se refresquen, se hidraten. Si las ovejas escuchan la voz de su pastor las va a cuidar. Las ovejas no tienen que ir a buscar su alimento, no son animales feroces. No tienen que pelear por el alimento está ahí. Solamente deben de escuchar al buen pastor que las lleve al lugar correcto. Si tú lees el Salmo 23, Dios suple. Dios da. Dios lleva. Dios suple. Dios provee. Lo único que la oveja tiene que hacer es escuchar a su pastor y seguirlo. Por eso nos cuesta tanto. Porque la oveja de por sí es un animal terco. Es un animal obstinado. Es un animal que quiere hacer lo que quiere. Pero cuando escucha la voz de su pastor, esa voz le trae tranquilidad. Porque sabe que hay seguridad. Porque cuando está al lado de su pastor, ese pastor le brinda cuidado, alimento. La oveja sabe que a pesar de que es un animal terco y que quiere correr por todo lugar, pero el Señor le cuida. Y aquí dice la palabra que en el verso 5 del Salmo 23, donde estamos hoy estudiando y profundizando en esta palabra, dice ahí en el verso 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y me detengo en este verso para que nosotros podamos comprender 3 cosas, 3 verdades, 3 bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y la primera de ellas es que dice aquí que Él adereza una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y tenemos que ser conscientes de algo, y es que tenemos enemigos en nuestra vida.
Enemigos que para nosotros hay unos enemigos espirituales y unos enemigos físicos. Pero en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, dice, ya les leo, Efesios capítulo 6, en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo y les leo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos enemigos espirituales. Enemigos que buscan que nosotros caigamos, que nosotros dudemos, que nosotros desfallezcamos en la fe. El enemigo va a querer oponerse en tu vida. Va a querer oponerse para que tú no cumplas el propósito de Dios y hará lo que tenga que hacer para frenarte. Escúchame eso bien. Tu lucha no es, dice aquí, nuestra lucha, nuestra pelea no es contra carne y sangre, no es contra personas. Tenemos un enemigo espiritual llamado Satanás, que no es una leyenda. El apóstol Pablo lo dice aquí en Efesios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. El enemigo no quiere que te acerques a Dios. El enemigo no quiere que ores. Si hay algo que en la vida de una persona creyente, de un cristiano, es muy difícil, es la oración y leer la Biblia. Son las dos cosas que más le cuestan a un creyente. ¿Por qué te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta poder tener un tiempo donde puedas leer la palabra y concentrarte y comprenderla? Porque el enemigo no quiere que tú estés delante de Dios. El enemigo no quiere que tú entiendas la palabra de Dios, porque cuando el enemigo vea que tú has aceptado a Jesús en tu vida, que tú vas a la palabra, que tú lees la palabra, que tú oras, que tú buscas al Señor, que tú te congregas, que tú vas para que tu vida sea bendecida por una palabra del Señor, el enemigo sabe que en el momento que eso ocurra en tu vida, te pierde. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no comprendas el mensaje de Jesús. El enemigo va a hacer todo lo posible, va a buscar confundirte, va a colocarte argumentos, va a hablar a tu mente para que lo escucha. Eso es raro, usted siga en lo que usted estaba, siga pecando, siga haciendo lo que viene haciendo, no ore. Preciso en ese momento, cuando usted está en la reunión, se le apaga la luz, no puede conectarse, va a orar y sucede algo, porque el enemigo no quiere que tú te encuentres con Dios. El enemigo no quiere que tú tengas una relación madura con Él, con el Señor Jesucristo. Y te llena de argumentos. Y te llena de pensamientos. ¿Para qué me consagro? Yo no me consagro. Yo no hago esto. Yo no hago lo otro. Esto es fruto de la obra del enemigo en tu mente. Nada que hacer. Son solo argumentos. Por eso dice la palabra, derribando los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El enemigo te va a llenar de argumentos. Es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que yo soy un caso perdido, yo siento que soy un fracasado, soy una fracasada, yo soy un pobre, yo soy un enfermo, yo me voy a morir de esto, mi familia murió de esto, mi familia murió de esto y yo también me voy a morir de esto. Todo eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Tu lucha no es contra carne y sangre.
Tu lucha es contra toda la fuerza que el enemigo quiere hacer para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida, para que tú no te acerques a Él, para que tú dudes, para que tú te desvíes del propósito de Dios. Tal vez en tu vida hay un llamado, tal vez en tu vida hay un propósito que Dios tiene para hacer en tu vida, en tu familia. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, dejamos que nuestras vidas estén completamente seducidas por él, pues obviamente te vas a desviar del propósito de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo va a colocarte todas las distracciones posibles para que tú no escuches la voz de Dios. El enemigo va a querer colocarte bandejas de plata donde tú ves toda una serie de tentaciones, de cosas buenas, para que tú no escuches la voz de Dios. Y dice ahí la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 8. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando quién intenta buscar a Dios, quién intenta servirle a Dios, quién intenta escuchar, quién intenta orar, quién intenta leer su palabra, quién intenta congregarse, quién intenta exponerse a una palabra de Dios ungida y llena del Espíritu Santo, para comenzar a hacer su batalla, para comenzar a colocar tropiezo en tu vida. Él busca como león rugiente la presa, la oveja débil, la oveja que no quiere estar en el redil. El enemigo quiere, y su único objetivo es tratar de desviarte y destruirte. Juan 10:10 que dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El propósito del enemigo contra tu vida es no dejarte acercar a la cruz, no dejarte acercar al mensaje de salvación. Por eso vienen tantos argumentos, por eso vienen tantas dudas, por eso viene tanta oposición al evangelio, porque el enemigo sabe que cuando una persona escucha el evangelio, escucha la palabra de Dios, su vida comienza a ser liberada. En Hebreos capítulo 2, en el verso 14, dice así, Hebreos capítulo 2, en el verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vuelvo y leo, dice en Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, en el verso 14. El Señor Jesucristo quita el imperio de la muerte, el imperio de la destrucción. Por eso, aquí dice también en Colosenses capítulo 1, en el verso 13. Dice así, Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Hebreos 2:14, que dice que Él nos ha librado del imperio de la muerte, esto es, el diablo. En Efesios capítulo 6, en el verso 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y aquí en Colosenses capítulo 1, en el verso 13 dice, el cual Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Por eso dice aquí la palabra en el Salmo 23:5. Y con esto quiero ir profundizando en cada parte de este verso. Dice acá en el verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios tiene una mesa de bendición para ti. Y esto es bien importante, porque el salmista lo que está describiendo es que
frente a sus enemigos, frente a las acechanzas, frente al plan del enemigo, Dios adereza una hermosa mesa para que tú te sientes y disfrutes de la victoria que tienes en Cristo. Eso es lo que dice el verso 5. Dios adereza una mesa, es decir, hermosea. La palabra adereza significa que la mesa que el Señor nos coloca frente a nosotros es una mesa bien, con todos los detalles, con todos los artilugios, con todos los detalles que hacen una mesa perfecta. Pone un banquete frente a nosotros en presencia de nuestros enemigos. Los enemigos serán testigos de la bendición de Dios en tu vida. Eso es lo que dice el verso 5. Que los enemigos, que aquellas personas y aquellos demonios que se han levantado para que tú no disfrutes de la bendición de Dios, puedan ver cómo el Señor pone una mesa de bendición, una mesa perfectamente arreglada para que disfrutes y ellos solo vean cómo tú triunfas, cómo tú tienes victoria sobre la muerte, sobre el enemigo. A veces nosotros leemos la palabra y no comprendemos la profundidad de ellas. Y cuando aquí dice en el verso 5 que Él adereza, Él hermosea, Él prepara una mesa para ti, una mesa de bendición, para que tus enemigos, para que aquellos demonios, aquellas personas que se han levantado contra ti, vean cómo Dios te sienta en su mesa, para que tú puedas disfrutar de las ricas bendiciones que Él tiene para tu vida. Miren que aquí en el Salmo 23, en el verso 5, no dice que nosotros tenemos que ir a gritar y a zapatear y a esto y a echar, mejor dicho, y a despelucarnos en guerra espiritual. Es bueno hacer guerra espiritual, es bueno orar, pero tenemos que entender lo que dice el verso 5. Y es que nosotros estamos sentados en un lugar de privilegio, en un lugar de victoria, en un lugar donde hemos ya conquistado. Aquí no le dice Dios a su oveja, vaya y pelee contra el lobo. Aquí lo que dice el salmista es, Señor, tú has puesto una mesa hermosamente colocada, llena de cosas hermosas, de bendiciones que tú me has dado, para que mis enemigos puedan darse cuenta que tengo la victoria gracias a ti, Señor. Porque no es por ti, la victoria la tienes gracias a Él, a la posición que Dios te ha dado. El Señor quiere que tus batallas y las angustias las vivas desde la posición de ese descanso. Si tú lees este verso 5 y ves esa primera parte donde dice aderezas mesa, dice acá, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Todos aquellos que te angustian, todos aquellos que te oprimen, todos aquellos que se han levantado contra tu vida serán testigos de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero cuando escuchas esta palabra, aderezas mesa delante de mí, es una palabra de paz. Es una palabra donde sabes que estás en el lugar correcto. Porque te aseguro que en esa mesa que el Señor ha aderezado para ti, no estás solo. Estás sentado junto a Jesús, a tu gran pastor. Y Él cuida de ti. Pueda que el enemigo ruja en sus tinieblas. Pueda que el enemigo te amenace. Pueda que el enemigo te ponga una fecha de caducidad, una fecha de muerte. Que haya un dictamen médico contra ti. Que haya una situación económica, familiar que sea destructiva. Deja que el enemigo ruja en las tinieblas, pero tú siéntate junto a tu pastor, a tu amado Dios, a tu Señor Jesucristo, y come el banquete que Él tiene para ti, que ganó en la cruz del Calvario por ti. A través de su palabra, esa palabra dice que esto es alimento para tu vida. Los banquetes
que Dios tiene para ti son verdades bíblicas que bendicen tu vida. Esos banquetes, esa mesa está llena de delicias que Él nos ha dado por medio de su palabra. Que te llenan, que te saturan, que te fortalecen, que te llenan, que te llevan a otro nivel en tu vida. Estar en la mesa del Señor, como dice el Salmo 23, verso 5, es ser cuidado por Él. Y a pesar de que en el mundo tú veas malas noticias todos los días, pero Él pondrá una mesa hermosamente aderezada en los momentos difíciles. Cuando los angustiadores, cuando los momentos difíciles vengan a tu vida, cuando la amenaza, cuando la mala noticia te quiera arrinconar, siempre confía que el Señor va a aderezar una mesa de bendición frente a ti. Porque son sus bendiciones las que alcanzó por ti. Esto no lo estoy diciendo por invento mío. Te estoy exponiendo la palabra del Señor. No es humanismo. No es pensamiento positivo. Es la verdad de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo único que va a poder romper esas cadenas que hay en tu corazón, en tu vida. Lo que va a amedrentar al enemigo es cuando tú sabes que el Señor adereza bendición sobre tu vida, esa bendición en tu mesa. Y te puedes sentar junto al Señor sabiendo que tus enemigos rugen contra ti, pero tú estás confiado. Tú estás descansando porque sabes que Él te proveerá y te va a cuidar en todo tiempo. Eres hijo sentado a la mesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú estás sentado no como un simple invitado, tú eres hijo, tú eres hija de Dios por haber creído y aceptado al Señor Jesucristo en tu vida. Luego dice en el verso 5, unges mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite. Hay un gran erudito, un hombre conocedor del pueblo judío, un hombre estudioso de las costumbres judías. Y en cada redil de Palestina donde habían ovejas, había una gran vasija de barro, utilizaban una gran vasija de barro que estaba llena de aceite y había una vasija de barro llena de agua. Y de aceite de oliva, por supuesto. Y cuando las ovejas entraban al redil luego de haber estado en los pastizales para poder dormir y pasar la noche, tenían que atravesar un portón angosto que traía un camino angosto que las llevaba al lugar donde estaban perfectamente cuidadas en su redil. Había un portón muy angosto y un camino angosto. De ahí viene la gran enseñanza de la palabra del Señor en Mateo capítulo 7 en el verso 13, cuando el Señor habla de la puerta estrecha, que la puerta estrecha es la que lleva a la vida eterna. Y ancho es el camino que lleva a la perdición, al mundo. Por eso el Señor hablaba de la puerta estrecha, del camino estrecho. Y las ovejitas entraban por ese portón y caminaban por ese estrecho camino. Y el pastor comenzaba a supervisar a cada una de las ovejas que iban caminando por ese angosto camino. Y con su callado, con su bastón, su callado, su tronco de madera que él tenía para pastorearlas, las iba apartando y las iba revisando una a una. Y comenzaba a revisarlas rápidamente. Si tenían mordeduras, si tal vez tenían alguna herida, si tal vez tenían de pronto zarzas
clavadas de pronto en sus orejas, en su cuerpo, en su rostro, si tenían los ojos llorosos, porque pues obviamente ellas no se pueden limpiar, pero a veces les entraba arena y les miraba, les revisaba los ojos a las ovejas, les revisaba las paticas, les revisaba su cara, que no tuvieran espinas clavadas en ningún momento, y si alguna estaba en cierta condición de herida, de vulnerabilidad, si la veía débil, si la veía herida, el pastor la apartaba y con agua la lavaba a la ovejita, la lavaba, y luego de eso, con aceite de oliva, comenzaba a frotar su rostro, su carita, la carita de la oveja y su cuerpo, y lo comenzaba a ungir. Y esta ovejita recobraba su vitalidad y podía dormir tranquila. Eso es lo que dice aquí la palabra en el verso 5. Unges mi cabeza con aceite. Y una costumbre en Oriente era derramar aceite perfumado o aceite como tal para ungir a reyes, a sacerdotes. Se ungían con aceite. El aceite era símbolo o es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo que representa la bendición, el favor sobre una vida a través del poder de Dios y la gracia de Dios. Pero miren, algo que yo leía acerca de todo esto, del aceite, es que el aceite tiene suavidad al tacto, brillo a la vista y un perfume al olfato. El aceite de oliva, aquellos aceites que eran preparados, traen bendición. Tú eres bendecido porque el Señor dice aquí, unges mi cabeza con aceite. Dios derrama de su Espíritu Santo sobre ti. Dios derrama sanidad sobre ti. Dios derrama de su amor sobre ti. Así como esas ovejas eran limpiadas y luego eran ungidas, así mismo el Señor quiere hacer en tu vida. Dios quiere ungir tu vida. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo y sanar las heridas que hay en tu vida. Pero miren que la oveja primero tiene que entrar por la puerta. Y el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra por mí hallará pastos. El Señor es la puerta. Pero también allá en Mateo 13, en Mateo capítulo 7, habla de la puerta, del camino estrecho. Pero ese camino estrecho no es un camino de sufrimiento para ti. Es un camino donde Dios necesita que tú pongas tus ojos en Él para que Él te sane. A veces vemos la puerta estrecha, a veces vemos el camino estrecho como un camino de mártires, de dolor, pero solamente era para que el pastor revisara si había sido herida o si tenía algo que no estaba bien en su oveja para apartarla y sanarla. Dios no tiene su camino. Los caminos del Señor no son caminos tortuosos. Sí seremos perseguidos por buscarle. Muchas veces somos rechazados por decidirnos por el Señor Jesucristo. Pero el camino estrecho no es algo que Dios hace para hacerte sufrir y verte sufrir y sentir placer por verte sufrir. La puerta estrecha es para que tú puedas ser cuidado por Dios. Y si hay algo en tu vida que no está bien, Dios se encargará de quitarlo, restaurarlo y que tú puedas volver a entrar a ese camino y encontrar ese lugar de descanso. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios promete protección y sanidad a través de ese aceite. Dios adereza mesa frente a mis enemigos. Pero Dios unge mi cabeza con aceite. Dios unge mi vida con su Espíritu Santo para que yo sea sanado, para que yo sea protegido. Ahora en Oriente también las ovejas, por la cantidad de lana, es muy fácil que las moscas, las abejas queden pegadas y hagan sus nidos ahí en la lana. El aceite servía de protección para ahuyentar esos insectos. Ungían la oveja, la ungían con aceite en la lana
para que los animales apenas sintieran el frescor, el olor del aceite de oliva, entonces huían y no se les pegaban. Y hay muchos demonios, hay muchos espíritus demonios, así como dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 12, ahí en Colosenses y en muchas otras partes más de la palabra del Señor. El enemigo va a querer contaminarte, el enemigo va a querer atarte, pero el aceite, esa frescura del Espíritu Santo en tu vida alejará todas las sombras de demoníacas que el enemigo quiera colocar contra tu vida. El aceite fresco correrá por tu vida, dice en el Salmo 133, que cuando nosotros estamos juntos en armonía como hermanos congregados, es como el buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón, el gran sumo sacerdote que hubo en la época de Moisés, su hermano. Dios quiere derramar de su aceite sobre tu vida, pero necesitas dejar esa vida fuera del redil y encauzarte por ese camino. Señor, yo quiero que si hay algo en mi vida que el mundo ha hecho en mí, una herida, una transgresión, una situación difícil, que tú puedas restaurarme y sanarme. Y luego al final dice aquí en el verso 5, mi copa está rebosando. Y esta parte me parecía maravillosa. Todo lo que hemos estudiado hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido hermoso. Pero cuando leía y donde podía sentir ese verso ahí en mi corazón durante unos meses atrás, cuando dice aquí la palabra, mi copa está rebosando. Y había una gran costumbre en el pueblo de Israel y en toda esta tierra de Oriente. Y era que cuando venía un invitado importante a mi hogar, a mi palacio, a mi casa, donde sea, para yo demostrarle a ese invitado que era una persona que era una bendición para mí y que yo quería demostrarle a esa persona que tenía a su disposición todos mis bienes, todas las bendiciones que yo he tenido o la persona tenía, tomaba la copa de este invitado y tomaba el vino y lo servía en una copa hasta que estuviera casi a rebosar. En algunos casos se alcanzaba a rebosar de la copa, porque era un símbolo de bendición, era un símbolo de favor, era un símbolo donde yo le demostraba a mi invitado que todo lo que yo tenía estaba a su disposición, que era una persona muy importante para mí. Y miren que el Salmo 23, en el verso 5, le dice el salmista al Señor, mi copa está rebosando. Mi copa rebosa de la plenitud de la abundancia de Dios para nosotros. Tú, si hoy tuvieras tu copa en tu mano, y no eran unas copas pequeñas, eran copas grandes. No era la copa más sucia, la copa de menor calidad. Era la mejor copa. Algunas veces eran copas de plata, de oro. Y sin temor alguno. Aquel dueño de casa o del palacio tomaba la copa del invitado, la sostenía el invitado, y este hombre tomaba ese vino y se lo daba totalmente sobre la copa. Y a veces el vino se derramaba de la copa. Porque las bendiciones del Señor son abundantes. En Juan 10:10 lo que les decía. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios hará que tu copa rebose cuando tú tengas al Señor como pastor. La clave de que tú puedas ver la mesa llena de hermosos cubiertos y cosas hermosas,
y alimento espiritual para tu vida y bendición para tu vida y tu familia, es cuando tú dices lo que dice el gran rey David al principio: Señor, tú eres mi pastor y no necesito nada más sino tu gracia y tu amor en mi vida. Pero la copa rebosa, porque Dios no solamente quiere que tú le digas que Él es todo para ti, sino que aún más allá te da bendiciones. Dice en el Romanos capítulo 8, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esa es la copa. Si Dios no negó a tu vida a quien más amaba, que era su Hijo Jesús, y lo entregó por ti, se desprendió de su amor más grande, que era su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no hará rebosar la copa de bendición, de gozo que significa el vino? El vino representa el gozo del Señor, el gozo, la bendición de su Espíritu, de su bendición en nosotros. ¿Cómo no hará que tu copa rebose? ¿Cómo no hará que la copa del Señor rebose sobre tu vida? Dios quiere que tu copa rebose de bendición. Dios quiere mostrar la plenitud de la sobreabundancia de lo que Cristo te otorga. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte. La copa es la gracia y el favor sobreabundante de Dios en tu vida. El favor de Dios, el amor que Dios tiene por ti. No tengas un concepto de que Dios te va a dar un poquito en la copa. No, Dios hará que tu copa rebose de bendición. Dios hará que tu hogar, que no tiene amor, rebose de amor. Dios quiere que si tú has estado enfermo, Dios traiga sanidad hasta que rebose. Dios quiere bendecirte. Pero primero, que el Señor sea el pastor de tu vida. El aceite, su espíritu y la sanidad y la protección sobre tu vida. Unges mi cabeza, Señor. Me proteges, me llenas de tu espíritu para seguir adelante. Y tu espíritu, Señor, me da la capacidad para enfrentar cualquier batalla. Pero la mesa es la victoria que Cristo logró por ti. Como dice su palabra que está en Efesios, dice que estamos sentados junto a Él en lugares de autoridad. Tú estás sentado junto al Señor. No eres simplemente una oveja que está descarriada, sino una oveja que es amada, que es cuidada. Que esta noche tú puedas reconfortar tu corazón y entender que a pesar de todos los enemigos que hay alrededor de tu vida, que tratan de angustiarte, no temas. Hoy el Señor adereza, hermosea una mesa delante de ti, para que tus enemigos en la oscuridad crujan sus dientes, pero tú estás sentado junto a tu pastor, a tu Señor Jesucristo, comiendo esas delicias y esa bendición que Él ganó por ti en la cruz del Calvario. Que hoy puedas ser ungido, que si hay heridas, que si hay cosas que han pasado en tu vida, déjate sanar por el pastor. No te opongas a la sanidad del Espíritu Santo. No te resistas. No pongas tus argumentos por encima de la palabra de Dios. Y que tu copa rebose. Oro al Señor que la copa de tu vida, de tu hogar, de tu familia, repose en abundancia. Que la gracia de Dios que ha sido expuesta hoy a través de su palabra bendiga tu vida. Que las bendiciones que el Señor Jesucristo alcanzó por ti en la cruz del Calvario, representadas en la mesa, representadas en el aceite y representadas en la copa, llenen tu vida. Que hoy todo argumento
que el enemigo había puesto y que te había querido hacer sentir fracasado, destruido, hoy tú sientas y tú puedas creer la verdad de la palabra y ser bendecido por Él eternamente. Dios no quiere verte en una condición de aflicción, pero entra por la puerta estrecha. Ya no le des más largas. Ya no le des la oportunidad a que el mundo, a que las fieras del mundo sigan acabando contigo, con tus sentimientos, con tus emociones. No trates de sanar tus heridas con el alcohol. No trates de sanar tus heridas con las drogas. No trates de sanar tus heridas con la promiscuidad, con el adulterio, con los vicios. No trates de llenar tus vacíos con cosas que lo único que van a hacer es hundirte más en ese pozo de desesperación. Deja que tu buen pastor, el Señor Jesucristo, te sane. Deja que el Señor Jesucristo restaure tu vida nuevamente. Que te limpie tus vestidos y te siente a la mesa y puedas ver todas las maravillas que Dios tiene para ti. Que seas sanado por completo a través de su aceite. Y Él hará rebosar tu copa de gozo y de bendición a tu vida.